Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrada del curso de Tailwind CSS. Hoy en la lección número 6, vamos a hablar de los estados como Over, Focus, etc. y cómo los gestiona Tailwind. Un pequeño paréntesis, un pequeño inciso de nada, 3 segundos. Por favor, si me queréis ayudar, si queréis apoyar al canal, suscribiros, principalmente para que os lleguen los avisos de las nuevas entradas de los cursos, ¿vale? Y dar like a los vídeos, ya que YouTube es lo que tiene en cuenta para mostrar más los vídeos, más gente, más contenido y mejor contenido, ya que esto, como sabéis, se hace de una manera desinteresada y la verdad es que el premio es ver que va teniendo acogida, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, ese mensajito y empecemos. Bien. Vamos a empezar ya con ejemplos, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestiona Tailwind esto de los over, los efectos, Es una maravilla. Nosotros simplemente, en lugar de tener que darle un nombre de clase, como hemos visto, estos son pequeñas piezas de puzzle que forman una imagen más grande, ¿vale? Nosotros podemos añadir, por ejemplo, en este caso a un botón, una clase cualquiera. Por ejemplo, que el botón sea de color, en este caso Sky 500, ¿vale? Que es un tipo de azul. ¿Vale? Todo esto de los colores lo veremos en lecciones más adelantadas. Pero lo que nos interesa hoy son los efectos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, poniendo over, dos puntos y el nombre del color, lo que hace es que modifica el color que viene por defecto, que es el que le decimos aquí sin el over, lo modifica y cuando pasamos el ratón por encima, en lugar de este color, coloca el que le hemos puesto con el selector over, ¿vale? Lo vamos a ver muy claramente aquí. Nosotros creamos aquí un botón. Este botón le damos un padding para que se vea más bonito, pero esto ya lo veremos más adelante. Pero aquí está lo que hemos visto, ¿vale? El Sky 500 de BG de background, Sky 500, ¿vale? Como el color que tiene que tener el botón. Y añadimos un nuevo selector que es over dos puntos y el nuevo color que queramos que tenga cuando el ratón pase por encima. Haciendo esto tan sencillo, si guardamos y venimos a nuestra página, vemos que el color es el Sky 500 y cuando pasamos por encima cambia de color en el efecto over. Esto, de la manera tradicional, habría que crear aquí el botón, ponerle un selector y en el archivo CSS crear un nombre de selector y en el archivo CSS crear dos, uno con el valor por defecto y el otro con los valores over. De esta manera lo hacemos de esta manera tan sencilla, ¿vale? Bien, ¿qué más? Modificadores incluidos en Tailwind. Igual que hemos hablado de Over, existen muchos modificadores, multitud, prácticamente todos los que podemos encontrar en CSS normal, ¿vale? Que están divididos como en CSS, en pseudoclases como Over, que es la que hemos visto, Focus, que es cuando un elemento o un componente del DOM obtiene el foco del usuario, ¿vale? First Shield, por ejemplo, Requirite, por ejemplo, requerido, ¿vale? Y todos estos son pseudo clases que están incluidas y que se pueden modificar exactamente igual que hemos hecho con el ejemplo que hemos puesto. Luego, pseudo elementos como before, after, placeholder o selection, ¿vale? Que si no conocéis HTML, pues hablaremos de ellos en profundidad. Luego consulta de medios como punto de introducción receptivos, modo oscuro, que es el dark mode ese famosísimo, que lo veremos muy bien, y diferentes cosas, ¿vale? Y luego selectores de atributos como dir igual, o sea, crear un nuevo selector y aplicarle efectos cuando contenga ese selector, como hemos visto, como veremos a continuación. Otro ejemplo que podemos ver es de este botón que es ligeramente más complicado. Aquí ya estamos incluyendo otros efectos como por ejemplo Focus, ¿vale? Y Focus, Active y ya está, ¿no? Bien, en este caso si lo vamos analizando, vemos que utilizamos el Active para decirle que cuando el elemento esté activo, el background sea violeta de tono 700 y cuando reciba el foco, el outline que sale cuando nosotros a veces presionamos un botón y luego salimos de él, que queda como una línea azul que nos marca el navegador, muy finita alrededor, ¿vale? Con el outline none lo estamos quitando esa línea, ya no estaría funcionando. Y lo que queremos que pase cuando reciba el foco es que tenga un pequeño ring, un anillo, cuyo ring color será ring violet número, o sea, un violeta número 300, ¿vale? Entonces lo que le estamos diciendo es que queremos el anillo, ¿vale?
fino. Y ¿por qué fino? Porque le podemos dar valores a esto, lo veremos más adelante, ¿vale? Pero que también cuando reciba el foco, ese anillo lo queremos de un color determinado, que sea violeta, de número 300, ¿vale? Si guardamos y venimos a nuestra pantalla y refrescamos, vemos que el botón cambia a la violeta que le estábamos diciendo, y cuando lo presionamos y recibe el foco y se queda activo, vemos que desaparece la línea esa que pone el navegador por defecto y aparece un ring, un pequeño marco, ¿vale? De color violeta 300, ¿vale? Tan sencillo como esto. Otro ejemplo en el que es muy útil Tailwind, por ejemplo, es cuando utilizamos first y last. Cuando tenemos, por ejemplo, un listado en una tabla o un listado normal, ordenado o desordenado, ¿vale? Nosotros podemos querer modificar el primer elemento o el último elemento. Esto es muy típico cuando queremos, por ejemplo, poner un espaciado al principio y al final, pero que no sea un espaciado que sean todos los elementos, ¿vale? Queremos que el primer elemento esté espaciado sobre lo que ya tenga arriba o lo que tenga abajo. O cuando queremos poner una línea divisoria entre elementos, pero queremos que el último elemento no tenga esa línea divisoria. Pues para eso utilizamos first y last. Y aquí en la documentación vemos un ejemplo muy claro en el que tenemos un list, que lo tenemos aquí hecho. Esto es como si fuera, y lo podemos comparar como si fuera un for each en Laravel, ¿vale? En PHP. Podemos utilizarlo exactamente igual en el PHP de esta manera, ¿vale? Tenemos un listado en el que pues, aparece una cantidad de personas con nombre y correo electrónico y una foto, ¿vale? Nosotros queremos, por ejemplo, que todos los elementos tengan una barra divisora abajo, un borde abajo de un determinado color, bien, pero queremos que el último elemento no lo tenga porque, claro, no lo separaría de nada, no tendría sentido, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues de una manera muy sencilla. En este caso vendría first porque es otro ejemplo, pero nosotros lo que haríamos sería en el li, pues esto es un listado desordenado, ¿vale? Pues en el li, en todos los li, lo que le pondríamos es esta clase dentro del class, ¿vale? Que sería, en vez de first, sería last, porque queremos que el último no lo tenga, y sería, por ejemplo, border none, ¿vale? Entonces no aparecería el borde en el último, en el last, ¿vale? Entonces con esto lo que estamos haciendo es jugar y podemos aplicar clases diferentes que solamente se apliquen a los primeros elementos que contenga, ¿vale? Por ejemplo, este li estará haciendo referencia a que el primer li dentro del UL no se le aplica esta clase de aquí, que es un pending top 0, ¿vale? Y al resto no. Bien, básicamente eso es cómo funciona First y Last. Es una de las cosas más utilizadas porque además nos ahorra mucho trabajo de diseño. Muy bien, ahora pasamos a ODD y Even, ¿vale? Esto nos permite hacer estos ejemplos de aquí, estas tablas, por ejemplo, en la que los números, los elementos pares tienen un color y los impares tienen otro, lo que en Bootstrap serían los stripped, ¿vale? Pues que sean diferentes unas de otras para que sea como más visual la tabla, lo podemos conseguir muy sencilla, muy fácilmente de esta manera, en la cual al contenedor de los TD, por ejemplo, al TR, ¿vale? O puede ser un div y luego list, o sea, y luego otros divs, lo que queramos. Al contenedor que contiene los elementos que queremos diferenciar, le damos dos clases diferentes. Le decimos porque cada TR, sabéis que el TR es la línea esta de aquí, ¿vale? Cada una de estas líneas. Pues cada TR tenga un valor diferente si está en número par o impar en dependencia de su contenedor. Por ejemplo, nosotros creamos aquí un for each, sería como un for each, ¿vale? De unos resultados que nos vienen en Laravel por Eloquent, ¿vale? Por una consulta de Eloquent. Y queremos que al listar esos resultados, si está en número impar, lo pinte de blanco, y si está en número par, lo pinte de un color cualquiera, un gray 50, un slate 50, el que queramos, ¿vale? Para diferenciar unos de otros y que sea visualmente bonito, ¿vale? Pues con estas dos clases tan sencillas dentro del TR, nosotros crearíamos el formato strip así, sin tener que tocar código ni añadir clases CSS ni nada. De esta manera tan simple podemos diferenciar los elementos pares de los impares en cualquier tipo de listado. También podemos hacer uso de los selectores de Tailwind de Required, Invalid y Disabled, ¿vale?
Required y Disable lo que indican, por ejemplo, en este ejemplo se ve claramente, este está deshabilitado, ¿vale? El campo está deshabilitado y nosotros cuando está deshabilitado el campo le damos con estas propiedades de aquí, de Tailwind, por ejemplo en este el borde que sea de un color determinado, el ancho del borde, nosotros lo hacemos lo que quieras con el selector Disabled seguido del elemento de Tailwind que queramos, nosotros modificamos ese elemento únicamente cuando está deshabilitado, ¿vale? Y con el elemento, pues lo vemos por aquí, invalid, es que cuando no se cumpla una validación determinada, por ejemplo, si marcamos que este campo sea requerido, o sea de tipo email, o lo que sea, si no se cumple, como en este caso no se cumple, se ejecuta lo que tengan los selectores de invalid. Invalid dos puntos, por ejemplo, el borde será rosa de 500 y si es invalid, el texto será rosa de 600. En el momento en que esto sí que tenga un formato eh, de correo electrónico, ¿vale? Ya no sería inválido el campo y ya aparecerá de una manera normal y corriente. En cuanto a que lo vuelva a no ser un correo electrónico, ya no lo marca como inválido. Y todo esto se hace a través del CSS mediante Tailwind de una manera muy sencilla y muy fácil, como veis aquí. Simplemente el comportamiento que queramos en cada uno de los casos, inválido o tal, o requerido o lo que sea, pues lo ponemos el caso, por ejemplo, invalid, dos puntos, y el parámetro que queremos. En este caso, el borde que sea rosa de 500, ¿vale? Es así de sencillo. Vale. Algo que también era bastante complicado hacer en CSS, o laborioso más bien, era cuando teníamos estados anidados, es decir, cuando nosotros al pasar sobre un elemento cualquiera, teníamos que modificar diferentes elementos que estaban anidados dentro de él, ¿vale? Pero de diferente manera, no todos iguales. Por ejemplo, veamos este ejemplo que hay aquí, ¿vale? Nosotros podemos querer que las letras sean de diferente color, diferente tono, va también, pero que cuando pasemos el ratón por encima, cada uno de los elementos interiores cambie de una manera predecible, prediseñada y pensada. Por ejemplo, esta letra podría ser de otro color, esta de otra y el icono en otro color diferente, ¿vale? Entonces, esto cuando lo querías hacer en CSS era bastante complejo, estar tratando con padres, hijos y tal. En este caso, Tailwind lo ha gestionado de una manera muy sencilla. Nosotros, para hacer estos tipos de efectos en los que un padre afecta directamente y de manera diferente a cada uno de los hijos, lo que haremos sería esto. Nosotros a la clase padre, en este caso sería el A o sea, el enlace o podría ser cualquier cosa dentro de nuestro, que sea un padre dentro de nuestro flujo de nuestra página, ¿vale? Nosotros le añadiríamos la clase group. Y esto lo que sería es lo que haría sería agrupar todo el contenido, todas las clases, todos los elementos que están dentro de este padre, los uniría a todos en un grupo. De tal manera que cada uno de los grupos podría funcionar o reaccionar ante un evento del padre de una manera diferente. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un grupo y nosotros lo que le estamos diciendo, en este caso lo vemos aquí claramente, es que cuando el grupo se ve afectado por un efecto over, ¿vale? Sería group-medio over, ¿vale? Dos puntos y lo que queramos que suceda, que en este caso el texto sea blanco. Pero es que podría ser que este texto de aquí sea blanco y este lo queramos amarillo. Pues en ese caso lo que tendríamos que hacer es que aquí en el párrafo que queremos que sea de otro color diferente, el group over causaría un efecto de text y en vez de blanco sería, por ejemplo, un yellow 200, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en el mismo evento o efecto de pasar sobre un elemento padre que sería el enlace, desencadenaríamos dos diferentes para cada uno de los elementos hijos, ¿vale? Que serían controlados por esta clase de aquí. Y eso en CSS tradicional es algo bastante complejo de hacer y como veis aquí en Tailwind es extremadamente sencillo. La función verdaderamente mágica que trae Tailwind dentro de su núcleo es la posibilidad de afectar los estilos en dependencia del estado en el que se encuentra un hermano del mismo. Cuando decimos padres o hijos o hermanos, es que hermanos son elementos dentro de un elemento padre al mismo nivel. Por ejemplo, nosotros tenemos el for, dentro del for un label dentro del label tenemos un span y un input. Un span, un input y una clase
y un párrafo, ¿vale? Todos estos, span, input y párrafo, son hermanos entre sí, porque están dentro del mismo elemento y al mismo nivel, ¿vale? Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que podemos variar el estado de un hermano en función de lo que le pase, de lo que haga el otro hermano. Y en este ejemplo lo vemos claramente. Y esto es muy típico cuando estamos diseñando. Nosotros tenemos un campo input, ¿vale? Que puede tener, pues, tener errores, ser inválido lo que nosotros le estemos dando, ¿vale? Por ejemplo, queremos que sea un correo electrónico y que sea requerido. Si no hay nada escrito o no es un correo electrónico, evidentemente el campo pasará a ser inválido por el mismo HTML de forma nativa, ¿vale? Entonces, este campo inválido tendrá una caracterización que es la que hemos visto aquí, que hemos hecho antes, de pues modificamos el borde, lo ponemos en rojo, el color del texto en rojo y tal, y cuando lo pasamos y cuando le introducimos un correo electrónico en formato correcto, pues esto dejará de ser inválido. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos aquí un texto descriptivo que dice lo que está sucediendo, ¿vale? Pero nosotros queremos que este texto descriptivo evidentemente únicamente aparezca cuando el campo sea inválido. Si no es inválido el campo, esto no lo queremos que esté aquí. ¿Cómo podemos lograrlo en CSS mediante Tailwind? De una manera muy sencilla. Nosotros si englobamos todo en un block, como hemos visto antes, o sea, en un block, ¿vale? Y nosotros lo único que tenemos que decir es que dentro de este block nosotros tenemos hermanos, ¿vale? Un hermano es el input, que es peer, ¿vale? Y el otro hermano, que es el párrafo de abajo, reacciona ante el peer del hermano de la siguiente manera. Si nosotros, poniéndole el peer, el hermano está, guión medio, en modo inválido, ¿vale? ¿Qué queremos que haga? Que este campo sea visible. Por lo tanto, si no está en modo inválido, este campo es invisible, es el contrario, ¿vale? ¿Por qué? Porque se lo hemos declarado anteriormente aquí. Primero le decimos que sea invisible y después le decimos que si el hermano, que es peer, que este lo hemos declarado aquí también, guión medio es inválido, es considerado inválido, nosotros queremos que sea visible, ¿vale? Por lo tanto aquí, si nosotros ahora escribimos cualquier cosa para hacerle un correo electrónico normal, pues inmediatamente desaparece el párrafo. ¿Por qué? Porque ya deja de ser inválido y este peer se ejecuta. O sea, no se ejecuta, por lo tanto se ejecuta el que teníamos al principio. En el momento en que esto no sea un correo electrónico, el campo input se vuelve inválido y por lo tanto esta clase de aquí, que depende de que el hermano sea inválido, no, no se ejecuta, o sea, se ejecuta y por lo tanto se ve el párrafo. Espero que se haya entendido cómo un hermano reacciona al estado en el que esté el otro hermano. Muchas gracias y continuamos.